Y no me salgan que se van a su casa, pues tienen, tienen suerte de que creo que va a ser difícil el regreso, ¿eh? Ir a la escuela cuando esté lloviendo va a ser una experiencia no grata. Y si salen con frío, pues nos vamos a ir hasta marzo, ¿eh? Con este sistema, ya que no esté tan Hasta, frío, hasta marzo. más o menos. Y es que en invierno nos va a afectar mucho las otras, las otras enfermedades. Van a ver, va a venir octubre y nos van a vacunar todos contra lo que sabemos, esperando No, que... se viene octubre, profe. ¿Eh? Se viene octubre y ya entramos a semáforo verde. No, no falta la influenza, que como no sabemos cómo se vaya a comportar, qué tal se pelea con el virus, Pero nos salpican. por las elecciones va a haber como luego a semáforo verde. ¿Piensa que las elecciones le van a resolver el problema mágicamente? Ah, no, pero Al otro día van a decir ya no hay virus. ya. Este, a ver, nos faltan como dos personas, pero bueno, vamos a empezar. Del material que tienen, voy a, voy a ubicar esta figura, creo que es la figura de la página 3. Eh, vamos a ganar espacio aquí. A ver, esto lo vamos a ver dos veces, ahora y la semana que entra. Tengo lo que voy a llamar un sistema en números complejos, que es lo que llamamos variable compleja, que es un sistema como el que conocen, un sistema cartesiano. Este es un eje de los reales y ese es un eje de los imaginarios. Entonces, un número complejo lo escribimos de la forma de A más BI, donde I tiene un valor, está acá abajo, I cuadrada es igual a -1, pero en realidad en el álgebra de números complejos nos sirve para manejar direcciones. Entonces tenemos un eje de los reales, ¿me están viendo sí o no? Un eje de los Sí, sí reales, lo vemos. un eje de los imaginarios. Hagan de cuenta que tenemos componentes en X y componentes en y hacemos la suma con facilidad manejándonos en cada uno de los ejes. Bien, aquí voy a utilizar los colores. Dejen poner esto acá abajo. ¿Qué pasa si tenemos un... ¿Qué pasa si tenemos una partícula? Podemos definir con facilidad una partícula porque tendríamos un vector de posición. Entonces llamémosle aquí a la partícula el punto Q. ¿Sale? Entonces definimos con facilidad el punto Q porque el vector nos dice dónde está. Este vector tiene una orientación θ y una magnitud r. ¿Está bien? Si queremos conocer su velocidad, el problema sigue siendo un problema de relativa facilidad, porque lo que hacemos es trazar un vector que esté sobre la tangente. Entonces aquí va la línea, trazamos en la tangente y tenemos el vector velocidad, ¿sí? Ahí estaría el vector velocidad. El problema lo tenemos cuando pasamos a a la aceleración, porque la aceleración implica que la magnitud de R con la que va creciendo también tenga su propia variación y que la dirección, por ejemplo, de velocidad vaya cambiando conforme cambia la curva. Entonces, componentes de posición, el vector R, serían fáciles de establecer. Esta es una componente y acá está la otra componente. ¿Sí es claro eso?
Velocidad, si tenemos la forma de la curva, podemos sacar la tangente y saber para dónde va a estar la velocidad. Pero si tenemos aceleración, la aceleración implica un cambio en el crecimiento del vector y un cambio en la dirección del vector velocidad. Entonces, ahí es donde estamos en un problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a derivar, el vector de posición sería este. El vector de posición sería este, cualquier vector, R de magnitud, por la dirección E a la I teta, en una dirección normal. Entonces, si ustedes observan aquí, aquí tenemos la dirección del vector unitario, que sería la dirección en la cual crecería R, ¿sí? Y perpendicular a eso, vamos a tener otra componente de vector que sería el vector transversal. Entonces, vamos a manejarnos de esta manera. El vector R, si derivamos, obtenemos la velocidad. Y si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración. Entonces, vamos a ver la aceleración, qué componentes nos da. Pongan atención aquí porque esa va a ser la parte importante, ¿sí? Si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración. Déjenme borrar esto. ¿Sí? La velocidad va a ser la derivada del radio en el tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo, o 2 veces la velocidad de R. Si esto es así, R es una función del tiempo, tiene derivada, ¿sí? Omega es la velocidad angular, tiene derivada, ¿sí? Y tenemos entonces que nuestras ecuaciones se van a simplificar en lo siguiente. La aceleración va a tener dos componentes. Una componente radial, que sería en esta dirección, ¿sí? Y una componente transversal, que sería perpendicular a la dirección radial. Entonces, lo que tenemos, observen la hoja, es que la aceleración la vamos a descomponer en una componente a lo largo del eslabón, por decirlo así, y una componente perpendicular al eslabón. Las dos componentes, una es la doble derivada de R, o sea, la rapidez con la cual crece la magnitud de R, omega cuadrada, este es el término que les decía que había que tener en cuenta, omega cuadrada por R, que es la distancia radial, y la componente transversal es la distancia radial por la aceleración angular, que es alfa, ¿sí? Y el producto doble de la rapidez con la cual crece R por omega. Estas son las componentes de aceleración que vamos a mover, que vamos a manejar. ¿Sobre esto alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, volvamos al diagrama. Ese es el diagrama primero. Ese es el diagrama de lo que tenemos. Hay una posición angular de R, hay una velocidad angular que podría coincidir con la aceleración angular o podría ser contraria. Todo depende si estamos acelerando o estamos frenando. Y vienen las componentes. Una componente R2 puntos que está en la dirección radial. Aquí estaría el vector unitario. Una componente centrípeta que es omega cuadrada R. Va del punto hacia el centro de giro. Este aparece negativo. Obsérvenlo acá abajo. Es R2 puntos menos omega cuadrada R. Ahí está el signo negativo que indica que esto va hacia el centro. R alfa es la aceleración transversal. Hagan de cuenta, como encontramos una velocidad transversal, decimos el radio por omega. Aquí va a ser una aceleración angular, el radio por alfa. Y esta componente que es 2R punto omega, que es la que está acá abajo, 2R punto omega, que es la aceleración de Coriolis. Entonces, vamos a manejarnos con esas 4 componentes vectoriales que nos van a ayudar a lo largo del eslabón y perpendicular al eslabón a definir las componentes cinemáticas de la aceleración, esos 4 vectores. ¿Qué pasa si el eslabón tiene una distancia constante? Pues vamos a empezar a ver. R2 puntos no existe porque no hay derivada de una distancia constante. R punto omega no existe porque también iría a la primera derivada. Entonces aquí va a ser importante esto. Si las derivadas primera y segunda son nulas,
Lo que tenemos que tener presente es que el vector puede tener una magnitud nula, pero mantiene su dirección. Y en ese sentido es importante. Tenemos la dirección radial, perpendicular a ella tendríamos la aceleración transversal, y por eso debemos ubicarnos en esto. Sobre esto, preguntas. A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, vamos a partir de la ecuación que tenemos para trabajar, que es esta ecuación. Miren, le voy a poner color. Esta ecuación es nuestra ecuación de velocidades. La velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A. ¿Sí? Derivando esa ecuación, vamos a tener nosotros la ecuación de aceleraciones, que sería la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A, que es semejante a la que está arriba de velocidades. Nada más que como no conocemos la dirección de las aceleraciones, vamos a utilizar las dos componentes radial y transversal para cada uno de estos tres vectores. Entonces, nuestra ecuación, en principio, va a quedar como la tenemos acá abajo, miren. Acá está, ¿sí? Las dos componentes de aceleración radial y transversal, ¿sí? De B, van a ser igual a la suma de las dos componentes de aceleración radial y transversal de A, más las dos componentes de aceleración de B respecto de A, radial y transversal. Entonces, esta ecuación, si la derivamos, obtenemos finalmente la ecuación de abajo cuando descomponemos en sus componentes radial y transversal. Sobre eso, ¿alguna pregunta? A ver, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces con esto en mente, vayamos a ver vamos a ver este primer ejercicio. Déjenme ver si, no, lo vamos a ver, déjenme poner otra hoja. Esta hoja ténganla ustedes a la mano, ¿sí? Ténganla ustedes a la mano, porque es lo que vamos a utilizar. A ver. Este ejercicio lo tienen ustedes en sus copias. Déjenme aumentarle, todavía aumenta el tamaño. Ya quedó. Ahora sí. Dígame cuánto es la velocidad angular de 2. Aquí está dada. ¿Se ve la figura? Están 4 barras y está un polígono. ¿Es correcto? ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe, sí se ve. Bueno, a ver, empecemos por partes. ¿Cuánto es omega 2? Es esta que 10 radianes sobre segundo. ¿Cuánto? 10 radianes sobre segundo. 10 radianes por segundo. Lo voy a indicar, tengo que indicarlo con el plumón de la plataforma. A ver, ya está. Entonces. ¿Pero cómo sabe eso, profe? ¿Cómo sabe que es 10 radianes sobre segundo? Porque esto está tomado de la hoja que tienen ustedes. O sea, lo que puse aquí fue la pura figura. Y ahí está. Entonces son 10 radianes por segundo. Sí, profe. Sí, o sea, lo que pasa es que aquí nada más puse la pura figura. Ya, ahí está, 10 radianes. Ahí están los radianes por segundo. Ahí estaría, ¿sale?
¿Cuánto mide la barra O2A? O2A, ¿cuánto mide? 2 centímetros. Entonces A, 2 centímetros. Sí, profe. A ver, 2 centímetros. Ahí está, 2 centímetros. Entonces, ¿qué nos dicen las ecuaciones? Una primera ecuación nos dice que la aceleración de A va a ser igual a R, que son 2 centímetros, por omega al cuadrado. ¿Cuánto nos da el resultado? 200. 200. 200. Centímetros por segundo al cuadrado. Una observación, cuando manejan aceleraciones, en realidad estamos manejando mal las unidades, porque tendríamos que decir que lo que estamos manejando son centímetros por segundo por cada segundo. ¿Sí? O sea, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la variación de velocidad o unidad de tiempo. Aquí el punto importante, estos son 200 centímetros por segundo, tenemos que darle una escala, ¿sí? Una escala que nos ayude a trabajar. Entonces, voy a hacer lo siguiente, miren, vamos a empezar por poner la aceleración de A. La aceleración de A tiene dos componentes. Una componente, déjenme borrar esto porque ya está, porque vamos a trabajar con una componente radial, que estaría aquí, ¿sí? Ahí estaría la componente radial, y una componente transversal. ¿Qué pasa con omega 2? ¿Cómo es su valor? ¿Cómo es su valor de la velocidad 2? ¿Qué les dice el dato? 10 radianes por segundo. ¿Qué más les dice? Constante. Ah, bueno, entonces eso hay que ponerlo aquí. Entonces, si es constante, eso es importante, porque entonces eso nos diría que constante, sale, ahí va. Nos diría que la barra no se está acelerando angularmente y por lo tanto, vean a ver, lo voy a poner por acá, la componente radial, va a ser la componente radial va a ser igual a R, 2 puntos, menos R omega cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si vemos el eslabón 2? O2A es constante en longitud, no va a cambiar. Y en consecuencia, este primer término es igual a 0. No hay cambio de la distancia R. Y solamente nos queda R omega cuadrada, ¿sí? La aceleración radial. La aceleración transversal
la aceleración transversal va a ser igual a R alfa, ¿sí? Más dos R punto por omega. ¿Qué pasa aquí con estas dos cantidades? Que R punto no cambia y entonces esto va a ser igual a 0, ¿sí? La distancia existe, es una distancia medida en el eslabón y alfa lo tenemos que ver. ¿Cómo es alfa aquí? Pues es 0 porque omega 2 es constante. Entonces también esta, alfa 2, pues también es igual a 0. Entonces la componente transversal es nula en sus dos componentes. La componente radial es menos R omega cuadrada. ¿Qué implica el menos? El menos implica que nosotros estemos yendo de A hacia O2 y entonces vamos a tener un vector dirigido, de A hacia el centro. Si lo vamos viendo eso en el diagrama, la aceleración de A es esto, miren, aquí está el origen de aceleraciones y acá está el punto A, lo cual implica que la magnitud, que es 200 centímetros por segundo al cuadrado, lo pongamos en una escala que necesitamos cuantificar, porque aquí viene el término al cuadrado, ¿sí? Es la distancia radial por omega cuadrada en la dirección hacia el centro. Eso entonces, este vector, lo voy a dibujar como vector y les voy a pedir que veamos qué color quieren usar. Es la aceleración de A. A ver, va en azul. ¿Sí? Entonces, esta es la aceleración de A. Díganme ustedes cuánto es la escala a partir de lo que sale. ¿Cuánto es la escala? ¿Cuánto es la escala? ¿La escala cuánto es? La tienen en la hoja, búsquenla. ¿No hay? ¿No está? No, profe, creo que no viene. Bueno, entonces vamos a calcularla nosotros. La escala es igual a ¿cuánto es el valor? 200 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto mide el vector en su hoja? ¿Cuánto mide el vector en su hoja? A ver. 10.4 centímetros. ¿10.4? Sí. 10.4 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? A ver, 200 entre 10.4. 19.23. Un centímetro equivale 19.23 centímetros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de nuestra escala. Cada centímetro que midan ustedes equivale a 19.23 centímetros por segundo. Entonces, una observación, la aceleración de A debe medir del orden
debe ir del orden de 20 centímetros, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Del orden qué, perdón? ¿Sí está bien? Voy a quitar esto. Del orden de 20 centímetros. Y voy a dibujar la aceleración de A, que va a estar dada de esta forma, miren. Aquí estaría dada. Del punto A hacia el centro de giro. ¿Sí? Ahí estaría. ¿Estamos en lo correcto, sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a borrar de este lado para que podamos construir la siguiente solución. Guarden la escala, por favor, porque la vamos a requerir. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasar a la aceleración de B. B es este punto. ¿Sí? Para pasar a la aceleración de B, lo que tenemos que tener presente es que la componente en B tiene dos componentes. La aceleración de B radial más déjenme borrar esto porque quedó muy disparejo y va a faltar espacio. Más la componente de B transversal es igual a la componente una sola de A. No tiene ya sentido poner las dos. ¿Sí? Más la componente de B respecto de A, ¿sí? Radial más la componente de B respecto de A transversal. Ahí están. La ecuación que teníamos para velocidades nos daba 3 vectores. Esta nos da 5. Pero ya conocemos, en ese sentido, conocemos totalmente la aceleración de A porque tenemos magnitud y dirección. De la radial tenemos también magnitud y dirección. Ahorita vamos a ver si eso es cierto. ¿Sí? De la transversal solamente tenemos dirección. Ahí estaría. Y de este lado tenemos magnitud y dirección de la radial de B y desconocemos magnitud y conocemos dirección. ¿Sí se ve? ¿Cuántas psicoitas hay en esta ecuación? ¿Cuántas hay? Serían dos, ¿no? Dos magnitudes. Como la ecuación es vectorial y corresponde al plano, eso se descompone en componentes en X y componentes en Y. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones algebraicas que nos pueden llevar a la solución. ¿Está bien? Bueno, díganme a cuánto sale esta aceleración de B radial. Va a ser la distancia A4 que está indicada aquí. Fíjense bien. Distancia A4 por omega 4 al cuadrado. A ver. A4 por omega 4 al cuadrado. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo sabe que en la ecuación salen de ahí 5
magnitudes o 5 A radiales. Bueno, Porque 5... cada uno es un vector. Cada término es un vector. Y los vectores tienen magnitud y tienen dirección, porque son cantidades precisamente que definimos para indicarnos características más complejas que la pura magnitud. Por ejemplo, usted tiene una masa. ¿Cuál es su masa? En kilogramos. 80 kilos. 80 kilogramos de masa. Pero cuando usted lo toma como una fuerza y dice peso, el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, la magnitud masa solamente tiene esa característica, magnitud. Pero cuando usted lo asocia a un campo gravitacional, usted requiere ya otra característica que es la dirección. Entonces, son 80 kilogramos bajo 9.81 metros por segundo al cuadrado de aceleración, le da una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra. Ya requiere usted un vector. Cuando hablaba solamente de la masa, requería un valor y ya estaba completo. Pero cuando hablamos de vectores, requerimos magnitud y dirección. Y aquí en la ecuación vamos a ver, pongamos orden. La aceleración de v radial, ¿a qué va a ser igual? A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí, la componente radial. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? A ver, vean sus ecuaciones. Es igual a R2 puntos, ahí estarían los 2 puntos, menos R omega cuadrada. ¿De qué depende este menos R omega cuadrada? Depende de qué eslabón esté usted considerando. Si considera el punto A, entonces es RO2A y acá es omega 2 al cuadrado. Aquí R es RO2A. ¿Qué pasa con R2A? Que es constante en longitud. Esta R es constante. Y si es constante, no existe doble derivada ni primera derivada. Porque eso lo tendríamos en la aceleración transversal. Eso lo tendríamos en la aceleración transversal. Que nos dice que esto es igual a R por alfa, ¿sí? Más 2 R punto por omega, ahí estaría, ¿sí? Entonces, ahí están las dos componentes. ¿Qué pasa con la aceleración de V radial? V radial sería esta. La distancia O4B es constante. Este término no existe, pero si es constante, si existe R y si tiene un giro, existe omega 4 al cuadrado y calculamos aquí. Denme el valor de aceleración de V radial. Mientras lo voy a indicar dónde va a estar. La componente radial va a estar aquí, miren. De V hacia O4. Ahí estaría. Esa es la componente radial. No hay cambio de punto. La radial va dirigida a lo largo del radio de posición. ¿Sí? Este R2 punto se anula. El signo menos va del punto B hacia su centro de giro. Por eso es el signo menos. Vamos con la aceleración transversal. No sabemos qué pasa con la aceleración transversal, pero hoy sabemos que existe R. Entonces, esta magnitud la dejamos pendiente. R punto, si R es constante, R punto no existe. Y entonces aquí existirá A4 por alfa 4. ¿Se ve la situación? Pero no sabemos qué magnitud nos da. Sí sabemos su dirección. La dirección va a estar dada, por, no es vector, a ver, déjeme borrarle. La dirección va a estar dada por una línea, déjeme aplicarle aquí mi escuadra.
Ahí está. Esta línea es la componente. Ahí estaría la componente perpendicular. Esta es la aceleración de B radial y esta es la aceleración de B transversal. Entre los dos existe un ángulo de 90 grados. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿A también tiene una aceleración transversal? No, porque como es constante la aceleración angular, entonces no hay aceleración angular. Es constante la velocidad angular, que es omega 2. Aquí lo dice, es constante. Al ser constante, no hay aceleración angular. Entonces, este término que está acá, este término es cero. R punto no existe porque R es constante y entonces la aceleración transversal no existe. Lo que sí existe son estas dos componentes, mire. B respecto de A radial, magnitud y dirección, y B respecto de A transversal. Lo voy a indicar acá. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a poner primero la aceleración. Déjeme ver cómo ando aquí con mi escuadra. Ahí estaría. ¿Sí? Ahí estaría. Esta línea con esta otra. Ahí estaría la perpendicularidad. Y nos falta el vector. Lo voy a indicar en otro color para que no se vaya a confundir. A ver, este verde. La otra que sería. No, pero no está como vector. El vector aceleración angular sería este, mire, ahí está. El verde es la componente de B respecto de A radial y el naranja sería la dirección de B respecto de A transversal. Estas dos líneas, las líneas naranja, pongan ustedes estas dos líneas, pónganlas en B, nada más que como casi son 90 grados, se van a confundir, por eso las separo, nada más para indicar la dirección. Aquí están los 5 vectores. B radial, que está en ¿qué color es ese? ¿Cómo se llaman las que salen en el nopal, que no son tunas? ¿Cómo se llaman las que? Color garambullo. Ándele, es garambullo. No, los garambullos son otra cosa, pero bueno, ya, color garambullo. Entonces, ahí estaría la radial. La transversal es la que está a 90 grados indicada por esta línea naranja. Es igual a la aceleración de A, que ya está dibujada acá como dato, ¿sí? Y está en el polígono. Más la aceleración de B respecto de A radial, que sería esta línea en verde, miren, aquí está, más la dirección de B respecto de A transversal. Las dos líneas naranjas no tienen punta de vector, porque lo único que estoy manejando son las direcciones. La magnitud lleva asociado un sentido, derecha, izquierda, arriba o abajo. Y entonces aquí tendría las 5 direcciones. Por eso yo de B conozco su dirección transversal, que es esta, miren, pero no conozco su magnitud ni su sentido. De A conozco todo, ya está dibujado, acá está dibujado, ¿sí? Y de B respecto de A radial, conozco todo, porque es esta línea verde, miren, por eso tiene punta de vector. Y la transversal de B respecto de A sería esta. ¿Qué debo hacer? Lo que debo hacer es transportar estas direcciones para hacer la suma. Tomen en cuenta esto, aceleración de A ya está dibujado, más la aceleración de B respecto de A radial. ¿Qué color quieren que usemos? Verde. Bueno, vamos a usar verde. Pero un verde más ligero, porque ese está muy cargado. A ver, fíjense bien lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a dibujar, aquí pongo una línea, veo, ahí está, miren, no puedo ponerla sobre la barra porque estábamos muy cerca, pero ahí está, miren, ahí está, ¿sale? Entonces, ¿qué hago? Me llevo esta dirección y se la sumo a, que es aquí, miren, ahí estaría la suma, ¿está bien? ¿Sí o sí?
Entonces sería la aceleración de A más la aceleración de B respecto a A radial, pero esto tiene una magnitud. Díganme qué magnitud tiene. La componente radial, porque aquí es un vector. Déjenme cambiarla por un vector. A ver, ¿qué magnitud tiene? ¿Mm? Hasta donde choca con la perpendicular de A respecto de B, ¿no? No. Ahorita estamos dibujándolo. Ese sería el punto interesante. No, por eso quiero que me digan de qué tamaño lo dibujo. O sea, comparen con este y díganme qué tamaño lo dibujo. Porque el otro, pues, es hacer trampa, pero bueno, a ver. Digamos que ustedes no se ocupan mucho de la trampa. Bueno, pues, órale, pues. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar al final de A, poner la aceleración de B respecto de A radial, que es esta. Y ahora, sobre esta dirección, fíjense, sobre esa dirección, voy a poner, sobre esta dirección, voy a poner, aquí estaría, ahí estaría, la dirección resultante que no sé dónde termina. Como no sé dónde termina, yo llevo esta dirección, la pongo, aquí me falló un poquito por ahorita, la ajustamos, la pongo, al final e iría hacia los dos lados, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, porque no sé para dónde va a estar la solución, pero el primer vector está completo porque tiene su magnitud y su sentido. El segundo vector está completo porque tiene su magnitud y su sentido. Y el otro vector es perpendicular. Entonces eso lo tengo que hacer notar aquí, miren. ¿Sí? Este vector son perpendiculares entre sí, el verde y el naranja. Pero no lo he terminado, todavía no sé para dónde va. ¿Está bien? ¿Qué tenemos del otro lado? La aceleración de B radial. Díganme su magnitud de la dirección del vector radial. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es este vector? Miren, lo voy a poner acá. Ahí estaría. Este vector me va a permitir, partiendo del origen, ¿sí? Partiendo del origen, conocida su magnitud y su dirección, lo voy a dibujar. Es miren, aceleración de B radial. Y perpendicular a él, que eso sería más sencillo de visualizar así. No. ¿Qué hice mal? Color, línea, perpendicular a él. Voy a trazar una línea que sea paralela a esta. ¿Sí? Entonces, lo pongo aquí. Ahí estaría. ¿Sí? Ahí estaría. La selecciono. ¿Sí? Y me llevaría a tener, ahí está, el cruce. Fíjense, voy a leer la ecuación. Aceleración de A más la aceleración de B respecto de A radial, hacia acá, más en un sentido o en el otro, la aceleración de B respecto de A, que es la naranja, es igual a la aceleración de B radial, más en un sentido o en otro, la aceleración de B transversal. Aquí están los 90 grados y acá están los 90 grados. A ver, sobre eso, preguntas. A ver. Sobre eso, preguntas. A ver, jóvenes.
¿Cómo conoce la magnitud de aceleración de B, profe? Aceleración de B, pero es que tiene dos componentes, una radial y otra transversal. Dígame cuál de las dos. La color garambullo, dijo. No, pues las dos son azules. No, La radial. La radial. La radial, ¿por qué la conozco? Es igual a la distancia O4B por omega 4. Ah, es que sí, se me ha pasado aquí, le estoy haciendo trampa. Para hacer problemas de aceleración, necesitan conocer la cinemática de velocidad. O sea, tienen que conocer las velocidades angulares y hasta lineales de los eslabones. Aquí tenemos, a ver, lo voy indicando. Aquí tenemos esta aceleración angular. Ahí estaría, ¿sale? Según esto, la velocidad angular de 3 nos da en este sentido. Y la velocidad angular de 4 nos da en este sentido. Necesitamos sus magnitudes. El sentido no es relevante, pero las magnitudes sí, porque las magnitudes, creo que no la puse en ningún lado, ya la borré. Las magnitudes son, vamos a ponerlo así, la componente radial de la aceleración es igual a R, que es el eslabón, omega, que es del eslabón, cuadrada. Por eso les había advertido que lo que hacemos en velocidades de trazar paralelas y perpendiculares con mucha facilidad, en aceleraciones no se puede, porque este término omega al cuadrado saca de proporción los vectores. O sea, los vectores aquí tenemos que calcularlos primero, ver con la escala, dibujarlos ya apegándonos a la escala. En velocidades trazábamos puras líneas paralelas, perpendiculares y lo que fuera, y nos preocupábamos por la escala después de terminar. Aquí no, aquí la escala va primero. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Preguntas. Por eso estoy utilizando estas hojas que tienen que tienen los polígonos ya trazados, porque si no, pues no me saldría la figura. Observación, aquí tienen el vértice origen de aceleraciones. El punto B está aquí porque es este vector, que es la aceleración de B radial más la aceleración de B transversal. Y del otro lado, la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A radial, más la aceleración de B respecto de A transversal. Si quieren, le ponemos aquí este vector, viene para acá. Profe, ese vector al que le está poniendo ahorita la flecha, ¿también es el vector de velocidad de aceleración B? No, nomás este. Este es aceleración de B transversal y este es aceleración de B respecto de A transversal. Los dos naranjas son transversales. Este es de B. O sea, es este. De ese puede sacar, mire, de ese puede sacar alfa. Porque usted diría, bueno, alfa entonces es igual a la magnitud que tenga la aceleración transversal. Ahorita no se preocupen por la R punto, ¿sí? Sobre la distancia, sobre la distancia, vamos a llamarle R, ¿sí? Ahí estaría. De esto sacan la aceleración transversal, que sería radianes por segundo al cuadrado. Esas serían sus unidades. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, estos otros vectores, miren, estos vectores que están aquí dibujados, habría que identificarlos. Esta es la aceleración de B. Aquí está indicada tal cual.
Y esta es la aceleración de C, pero C, fíjense que es un punto de barra acopladora, no lo hemos visto pues para nada, pero ¿qué se hace aquí? Sacar la magnitud de la aceleración de C respecto de A radial, ¿sí? Y luego dibujar su componente transversal. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí lo sacamos nada más una vez, porque entonces la aceleración de C transversal se establece por los elementos que tengamos para la expresión y ya, ¿sí? Lo hubiéramos hecho bien, pues entonces hubiera sido C respecto de B, C respecto de A, cada una con dos vectores, y hubiéramos encontrado el punto C como cruce de los otros dos vectores. Vendría por acá, miren, así, y luego vendría hacia acá, y esos serían los 4 vectores que definirían el punto C. No se hizo así, sino que se calculó magnitud aquí y magnitud acá, y con eso determina el punto C minúscula. ¿Preguntas? Preguntas. Ahora, desde el punto de vista de la cinemática, las aceleraciones son relevantes para el cálculo del diseño, porque las aceleraciones son las que producen fuerzas de inercia, que son las que hay que equilibrar. ¿Sí se entiende por qué tenemos necesidad de ello? Sí. Bueno, pues ahí estaríamos entonces. A ver, si hay alguna pregunta o algo más, a ver. Porque pues ya es la hora, ¿eh? Ya no alcanzamos. Después pregunté que cuánto tiempo teníamos. Ya no alcanzamos a hacer otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir los diagramas. Porque aquí necesitamos tener magnitudes. Y si nos ponemos a hacer los cálculos, pues nos va a tomar más tiempo. Y entonces aquí lo que es relevante es obtener el polígono de aceleraciones. Las hojas las tienen ustedes completas y lo pueden ver ahí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No hay? Estas ecuaciones ténganlas a la mano. Estas, miren. Esta que está aquí, a ver. Estas ecuaciones, ténganlas a la mano y hagan la interpretación correspondiente. R es la distancia del eslabón. Si es constante, no existe R punto, ni R dos puntos, y entonces simplifican las expresiones. Si omega es constante, alfa no existe. ¿Qué es lo que pasa con la manivela que tenemos aquí? Omega es constante, pues entonces alfa no existe. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Voy a quitar esto para pasar a la lista. ¿Alguna pregunta? Si no, el viernes comenzamos con preguntas, respuestas. Importante, tomen nota de las expresiones para la componente radial y la componente transversal, porque ahí está la primera parte que tenemos que hacer, es decir, esto no existe porque R es constante, R punto no existe, ni R dos puntos. ¿Sí? A ver, ¿preguntas? ¿No hay? Bueno, paso lista. Aguirre. Presente. ¿Dónde está? Presente. Ya lo vi, no me anoté. A ver, Almazán. No está. Anaya. Presente. Arroyo. Presente. ¿Dónde? El Arroyo desapareció. ¿Dónde está Arroyo? A ver, ¿dónde? Presente. Pues sí, pero señal. A ver, haga un tache en su pantalla. A ver, ¿dónde otra vez?